En esta tarde quería compartiros algo del título, como ha puesto José Luis, Jesucristo, nuestra única esperanza. Estamos enfrentando tiempos difíciles, tiempos que quizá nunca hubiéramos imaginado. Un virus ha paralizado nuestras vidas y la vida del mundo entero. Y en medio de todo esto se suma el confinamiento que las personas tenemos que tener en nuestros hogares, donde tenemos que enfrentarnos también a la convivencia diaria de aguantar tantos días metidos en casa. Y a esto se suma también, por otra parte, la situación económica, en muchos casos, así desesperante. Vemos las noticias y los diferentes casos de fallecimientos y que familiares que no pueden despedirse como ellos quisieran de sus seres queridos. Y todo esto, la verdad que es triste y desesperante. El mundo se ha paralizado y muchos buscan en estos días donde encontrar esperanza. Y todo por un virus que ha provocado esta pandemia mundial y mortal y que por el momento no hay vacuna. Una vacuna que todo el mundo espera, que está deseando. Hay intentos por sacar una cura o ayudar a los infectados, yo he oído, a través del plasma sanguíneo, pero no hay seguridad aún en ello. En esta semana recordamos acontecimientos que ocurrieron hace más de 2000 años, cómo Jesucristo vino a traer esperanza. Esperanza sobre el virus más mortal que existe y del que el ser humano es infectado desde su mismo nacimiento. Y no es otro que el virus del pecado, y para el cual Jesucristo mismo y su sangre derramada en aquella cruz es la cura, es el antídoto para este virus, es la única esperanza. Os invito a abrir vuestras Biblias allí en Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, versículo 33. Lucas, capítulo 23, versículo 33. Dice así la palabra del Señor. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito, con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos a Jesús llevado camino del Gólgota para ser crucificado. Y con él son llevados también dos malhechores para ser ejecutados también. Jesús es colocado en medio de cada uno de ellos. El Rey de Gloria en medio de dos delincuentes, orando y pidiendo en ese momento de sufrimiento, misericordia. Se cumple, por tanto, la palabra de Dios dicha por el profeta Isaías hacía ya 750 años antes, cuando dijo en el capítulo 53, versículo 12: Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Para Dios solamente hay dos clases de personas: los salvos y los perdidos.
pecadores y los justos. La Biblia nos habla solamente de dos caminos, el ancho y el angosto, dos destinos, salvación o perdición. O de otra manera, cielo o infierno. Y Dios clasifica a los hombres según la actitud que tienen hacia su Hijo Jesucristo. Los que lo reciben son salvos y los que lo rechazan están perdidos. Cuando Jesús fue crucificado, dos hombres, como vemos, le acompañan. Ellos, podemos decir, representan a toda la humanidad porque uno de ellos aceptó la salvación mientras que el otro no. En ellos se muestran los diferentes efectos que la cruz tiene sobre los hijos de los hombres por la predicación del Evangelio. Un malhechor, como vemos, se endurece hasta el final y el otro se ablandó al final. Uno aceptó la salvación y el otro fue a la perdición. ¿Qué es lo que produjo esta diferencia? Ambos eran idénticos en sus pecados. No había ningún buen ladrón. Ambos habían sido sentenciados a morir, crucificados. Ambos eran culpables. La única diferencia se basa en la actitud que uno tuvo hacia el hombre que estaba en medio de ellos. El uno lo creyó, mientras que el otro lo rechazó. El apóstol Pablo escribe allí en Romanos, capítulo 3, versículo 23, que no hay diferencia entre los hombres. Dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos, están apartados de la gloria de Dios. En ese capítulo Pablo afirma que todos, absolutamente todos, somos culpables ante Dios. Todos estábamos en la misma condición. Nadie está exento del juicio de Dios por el pecado. Todos merecíamos el mismo castigo, la condenación eterna. Pero depende cómo cada ser humano responde al Evangelio de Jesucristo y a su obra de salvación, eso determina su destino. Y no hay punto intermedio, cielo o infierno. Lo primero que vemos es el ladrón que fue condenado. Hay tres características que podemos ver en él. Primero, rechaza a Cristo en el mismo momento de su muerte. Parece que este hombre había visto a Cristo antes, o por lo menos había oído de él, y parece que entendió, entre comillas, el mensaje que Jesús proclamó. Porque si nos fijamos en el versículo 39, él le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. A pesar de encontrarse en medio de tremendos dolores y en la agonía que le producía la cruz, no humilló su corazón. Alguien puede pensar que al final de su vida, cuando sea anciano, cuando esté quizá gravemente enfermo, va a preocuparse por su salvación. Pero creo que eso no da resultado. Aquí vemos como aquel ladrón lo experimentó. Cuando alguien está al borde de la muerte, por lo general no está en condiciones mentales de poder pensar en la salvación, aunque siempre hay que dejar que Dios tiene el control sobre todo y Él puede obrar. Pero por algo las Escrituras dicen, hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable. No hay razón para esperar hasta el final. Quizá muchos piensan, bueno, soy ahí soy muy joven, algún día tendré tiempo para pensar en esto. O quizá eres mayor y piensas que te encuentras bien, ya lo pensaré. Pero tu vida y mi vida es como la niebla, que aparece por un momento y se desvanece. Hoy estamos aquí sentados y en un abrir y cerrar de ojos la vida se va, cuando menos lo esperamos. Tenemos en estos días el ejemplo, cuántas personas se hubieran imaginado contagiarse de este virus, y muchos de ellos como han fallecido. Seguramente que no. La vida pasa en un abrir y cerrar de ojos. Lo segundo que vemos es que un hombre puede estar o creer estar muy cerca del Salvador y sin embargo perderse. Este ladrón estaba justo al lado de Jesús. Podemos creer estar muy cerca de Jesús y sin embargo podríamos perdernos. Puede ser que pertenezcas o pertenezcamos a una familia religiosa, donde quizá te enseñaron a rezar, a orar, e incluso a leer la Biblia. Te enseñaron a seguir quizá las tradiciones de esa religión, a ir a la iglesia todos los domingos. Puede que tú seas una persona creyente, que seas hijo de creyente incluso, o que seas hijo de un pastor. Pero a pesar de eso,
podrías perderte. Porque esto no te va a salvar, porque la salvación es algo personal. Mi fe no va a salvar a mi hijo y tiene que poner su fe en el Salvador. Lo tercero que vemos es que un hombre puede desear y aún pedir a Jesús que le salve, y sin embargo, perderse. Aquel ladrón quería ser salvo. Él le pidió a Jesús que lo salvara. Sin embargo, se perdió. Mirad lo que le dijo en el versículo 39. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 39. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué no se salvó? Pues claramente no se salvó porque él no quiso ser salvo de acuerdo al plan diseñado de Dios. Y además pensaba en una salvación momentánea, en una salvación terrenal y física en ese momento. Así que no basta con querer ser salvo, y menos tratar de hacerlo por tu cuenta. Se necesita aceptar el plan de Dios. Y el plan de Dios es humillarse y arrepentirse. Un arrepentimiento verdadero. Una palabra que en griego, el arrepentimiento, metanoia, es un cambio de mente, un cambio de parecer respecto a Dios. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 9 y 10, dice la palabra del Señor así. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Se refiere a la tristeza por nuestros pecados, que producen un cambio en nuestra conducta. Mucha gente se entristece solo por los efectos del pecado. Si recordáis, el apóstol Pedro, cuando negó a Jesús hasta 3 veces, y su arrepentimiento que tuvo fue para fe. Sin embargo, Judas tuvo también un arrepentimiento, pero fue más que un arrepentimiento, un remordimiento. Ambos negaron a Cristo, pero uno se arrepintió y fue restaurado en la fe y al servicio, y el otro se quitó la vida. Se quitó la vida. Arrepentimiento y fe. Y fe en aceptar a Jesús como el único y suficiente Salvador. Lo segundo que vemos es el ladrón que fue salvado. No había diferencia entre estos dos ladrones. Los dos estaban siendo condenados por sus pecados. Los dos habían infringido la ley. Pero vamos a ver las características que este segundo tuvo. Lo primero, temor a Dios. En el versículo 40 dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Aquel ladrón arrepentido reprendió al otro, al que estaba insultando a Jesús. Y le dijo, ¿ni aún tú temes a Dios? En otras palabras, ¿no tienes temor de Dios ante las mismas puertas de la muerte y la eternidad? ¿No sientes miedo? El enemigo, el diablo, quiere que creamos que el temor es una señal de cobardía, es una señal de debilidad. Pero mira, piensa y reflexiona en una vida sin Dios por toda la eternidad y teme. Con mucha razón el mismo Señor Jesús nos exhortó a huir de la ira venidera. Vamos a ver unos versículos en los que nos habla del temor del Señor y vemos que no es ni señal de cobardía ni señal de debilidad, sino más bien de sabiduría. Os voy leyendo yo para que no tengáis que... Proverbios, capítulo 9, versículo 10, dice así,
El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 10:27 dice: el temor del Señor aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Proverbios 14, versículo 26. En el temor del Señor está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Proverbios 14, versículo 27. El temor del Señor es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Capítulo 16 también de Proverbios, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Proverbios capítulo 19, versículo 23. El temor del Señor es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Proverbios 28, versículo 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y por último, Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. El rey Salomón, al final de todo el discurso que da en Eclesiastés, y después de haber vivido él todo lo que había vivido, una vida llena de riquezas, tenía mujeres, un montón de mujeres, y dice en el versículo 13 del capítulo 12, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lo segundo que vemos es el ladrón salvado. Reconoce su culpabilidad. Aquel ladrón declaró ser culpable cuando dijo, en el versículo 41, nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Nadie podrá ser salvo a menos que reconozca su culpabilidad, reconozca su pecado. Si recordamos la parábola del fariseo y del publicano, en el capítulo 18, versículo 9 al 14, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo se creía mejor que los demás, y sin embargo el publicano reconoció su pecado, y al final salió justificado delante de Dios. Una persona que no se vea culpable delante de Dios jamás podrá ver ni desear la gracia de Dios. Mucha gente piensa que no es culpable de nada, que dicen, bueno, yo no le he hecho nada malo a nadie, yo ayudo al que puedo, hago los favores al que puedo, voy a la iglesia todos los domingos, le doy al que lo necesita. En fin, para ellos son buenas personas. Pero la ley de Dios, expresada en los 10 mandamientos, nos muestra como un espejo, al mirarnos en ella, que estamos sucios. El problema es que queremos compararnos con los demás. Y el estándar de Dios es la ley de Dios, es su perfecta ley. Que todos, absolutamente todos, hemos pecado, que no hay justo ni uno. Por lo tanto, en primer lugar, debe reconocer que eres pecador, como lo hizo este ladrón. Y por cuanto eres pecador, y nosotros, antes de conocer al Señor, lo éramos, aunque seguimos pecando, porque hasta que logremos alcanzar esa perfección de la que el Señor nos habla, seguiremos pecando, pero el Señor nos ha limpiado con su sangre de pecado. Pero
nuestro destino y de todo aquel que no cree en el Señor ni acepta su sacrificio. Lo dice en Romanos capítulo 6, 23, que la paga del pecado es muerte. Y esta muerte incluye una separación eterna de Dios. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después juicio. Lo tercero que vemos de este hombre es que reconoce el poder de Jesucristo. Aquel ladrón declaró que Cristo era justo, que estaba pagando un castigo, pero sin tener culpa. Mira lo que dijo en el versículo 41 de Lucas, capítulo 23. Mas este ningún mal hizo. Jesús era el santo de Dios, un hombre sin pecado, un hombre sin mancha. El ladrón arrepentido reconoció que estaba delante del Señor, del justo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo cuarto que podemos ver es en este hombre confesión y cómo creyó que Él es el Señor y Salvador. Aquel ladrón confesó que Cristo era el Señor cuando dijo, versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo único que le pide es un recuerdo. Acuérdate. Él cree en el reino venidero de Cristo. Y aquí incluso se puede notar un indicio de la resurrección. Él creía en la resurrección, porque Jesús iba a morir en ese momento. Para concluir, una persona infectada hoy en día por el COVID-19 estará deseando tomar una medicina que lo sane para no morir. Nosotros desde nuestro nacimiento, todo ser humano, estamos infectados por el virus más mortal, el del pecado, que nos separaba de Dios y nos condenaba. Y necesitábamos un antídoto para salvarnos y para restablecer esa comunión con Dios que se rompió allí desde el inicio, en Génesis. Y ese antídoto no es otro que Jesucristo. Él es la única esperanza. Todos íbamos camino a la condenación segura. Y muchos hemos entendido y reconocido nuestra culpabilidad, nuestra enfermedad y nuestro destino. Y por ello hemos aceptado tomar ese antídoto para salvarnos. La Biblia nos menciona cuál es la medicina. Allí en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Si me acompañáis, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquel ladrón que creyó en Jesús no hizo nada, no hizo ninguna obra para salvarse, no hizo ningún sacrificio, ni siquiera estaba bautizado. Podemos ver aquí claramente que la salvación no es algo que podamos hacer nosotros. No es por obras, es por gracia. Porque si fuera por lo que nosotros pudiéramos hacer, ¿para qué vino entonces Cristo? ¿Para qué murió Cristo en una cruz? Allí en Efesios, capítulo 2, versículo 8, nos dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Efesios, capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, y añade, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se llene de orgullo. Depende de ti, es tu decisión aceptar el regalo que Dios te da o rechazarlo. Aceptar la medicina para tu salvación o rechazarla. Dios quiera que
hayas tomado la decisión de aceptar este regalo. Si no es así, ahora es el momento. Quizá mañana sea demasiado tarde. Y si tú has aceptado a Cristo, si Cristo vive en ti, el Señor también te manda y te ordena que trabajes para Él. Para terminar, vamos a leer segunda de Timoteo, donde el apóstol Pablo le ruega a Timoteo en el capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pues hasta aquí la palabra del Señor. Que Dios bendiga su palabra.